Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una institución que tiene ya varios años brindándole servicio a esa comunidad de Villa González y las comunidades cercanas, atendiendo enfermos y esas familias rurales afectadas por esa enfermedad catastrófica que es el cáncer, tan costosa y tan agresiva. Familias muy humildes. Entonces, en este tipo de institución se concreta el trabajo, diríamos, integral, para poder visualizar mejor el problema, cómo atender un enfermo de esto en forma integral, porque tiene son muchas vertientes, desde la quimio, la radio, las consultas, la analítica de laboratorio, las imágenes, la alimentación, son tantas cosas. Y eso es muy costoso. Medicamentos carísimos también. Entonces, se necesitan esfuerzos comunitarios para poder hacerle frente a esas dificultades de la salud familiar. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio regentado por los salesianos de la Iglesia Católica, gente que está comprometida con la doctrina social de la Iglesia, servirle al prójimo,
qué sé yo, todo ese cristianismo integrado ahí en esa congregación salesiana tan dedicada desde siempre a la formación, en este caso, formar jóvenes en alto riesgo, gente que puede ser, como hemos dicho muchas veces, absorbido por la criminalidad, la delincuencia. Sin embargo, aquí les reforman, les hacen buenos ciudadanos para el mundo y para el país, la sociedad, que tanto requiere de buenos nacionales, de buenos ciudadanos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, hoy he visto con placer que siguen los precios en la parte económica de cultivos como el cacao, que no me voy a cansar de hablar de ese cultivo, de estimularme, porque no tengo influencia sobre los precios mayores, pero creo que se estimula a que los productores vayan haciendo conciencia de que ese es un cultivo que aunque tiene sus altas y sus bajas, porque generalmente esos pies productivos tienden a subir y bajar, son trapeciales, diríamos, los precios nunca están, bajan y suben en forma trapecial, no hay duda, caen a niveles ruinosos algunas veces, pero son pies productivos tan viejos como la República, o más viejos que la República. Entonces, el precio del cacao hoy viene de $4,276 la tonelada. Ayer, jueves, fue de $4,278, $2 más. Pero esos son precios extraordinarios y va a seguir subiendo porque eso es una tendencia que hay. El azúcar, 25,97 hoy. Ayer estuvo 26,85, más o menos $1 y algo bajo. Pero el café subió $12 hoy. Ayer se cotizaba $173 el café, el quintal. Hoy está 185,65, un cultivo que se ha mantenido con precios altos también. El oro, 2,036, ha subido $30 la onza, y esos son números respetables, porque una onza, señor, una onza es un soplo, prácticamente un soplo. El petróleo, 75,96, ha bajado algo, y eso es bueno que den precios que no suban mucho, porque nos afecta. No hay duda de ello. Pero el café, buen precio, $185, puede subir también. El café ha tenido su tendencia a buenos precios porque ha habido problemas con ese cultivo a nivel del globo. Las zonas cafetaleras de Colombia, principalmente Colombia, Brasil, son países exportadores grandes fueron y entonces han tenido problemas. La producción, la roya y la broca son enfermedades muy dañinas. Además también las super siembras de los cafés robustas en las zonas de Indonesia, Vietnam, etcétera. En África hay muchas siembras también. Entonces no hay duda que deprimen los precios, pero el café tiene buen precio. Y aquí en República Dominicana yo he dicho, porque es que los gobiernos comienzan a ganarse, a quererse ganar los espacios de por la publicidad y esa cosa, y entonces los espacios adanistas, yo diría, son con ese adanismo, cuando suceden estas cosas, se quieren echar los bombos, se autoestimulan, o se elogian como los causales de eso. Lo vi ahí con el café. Y asimismo he dicho, no quisiera que pase con el cacao, que cuando llegue a $5,000 digan las autoridades nacionales, inmediatamente el ministro de Agricultura y el propio presidente de la República lo ponen en una de esas semanales a decir que gracias a que el gobierno de Luis Abinader ha hecho sus inversiones y el cuidado del sector agropecuario, entonces la producción de cacao ha ganado unos precios extraordinarios. Eso es lo primero que salen a festejarlo.
pero no lo festejan como si fuera de los dominicanos, de los productores. No, es que es el gobierno, es el presidente que se ha ocupado de eso, sabiendo uno que no han hecho más que robarse los dineros, como lo he dicho 1000 veces aquí. Los dineros que supuestamente el gobierno dijo que iba a entregar, pero se lo entregó porque se hicieron los cheques y lo hemos denunciado. Con los daños de Fiona, del ciclón Fiona, no le llegaron a los productores de cacao, pero son los primeros que después salen a auto elogiarse y a decir sus glorias vanas, porque no son sus vanaglorias, sus glorias vanas, a echarse los méritos de haber contribuido a que el cultivo tenga ese espacio, sabiendo uno, pero por eso hago mis advertencias con tiempo. Con el café pasa lo mismo. Yo vi ahí Indocafé celebrando todas las políticas que se han hecho con el café. Bien, que exportamos 185.000 o 200.000 quintales, que se generan 20 o 15 millones de dólares, no sé. Pero, señor, 65 millones de dólares, qué sé yo. Pero eso es el precio del café. Lo que está influenciando ese volumen de dinero es el precio. Pero lo que hay que ver son las políticas cafetaleras. ¿Cuáles han sido las políticas cafetaleras? Que me las citen. No hay ningún estímulo que no sea algunas matitas o algunos viveros, qué sé yo. Ahora, política cafetalera se tomó aquí en el año 2004, 2005 y 2006. ¿Cómo? ¿Qué se hizo ahí? Ahí se cambió el modelo de producción de café. ¿Por qué? Porque República Dominicana es un país muy pequeño. No podía darse el lujo de tener unas exportaciones de 900 o 1 millón de sacos de café por exportar café. 2 o 3 millones de tareas sembradas y dándole muchísima atención al café. Pero el café se deprime o vienen las enfermedades y entonces afectaron a los productores. Los productores ya alicaídos comenzaron a dejar perder las plantaciones, que yo recuerdo que no recolectaban el café, preferían dejarlo perder encima de la mata, que el grano se madurara y cayera al suelo ahí. Y no lo recolectaron, porque salía más costoso pagar la recolección que la producción misma. Ahora, ¿qué pasó? Vino un acuerdo con los franceses, con la agencia francesa, se elaboró un plan, el PRACA. Señores, vamos a cambiar el diseño productivo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a fomentar el café de aroma, cafés especiales. Esos cafés vamos a someterlos a pruebas de sabores, de gusto, no sé cómo que se le llaman, catar el café. O sea, eso es los catadores que vinieron incluso de Japón, recuerdo. Y esa gente se ocuparon de ir definiendo las líneas del sabor del café dominicano. Entonces se prefirió producir poco café de buena calidad para ganar nichos especiales de mercado. Y eso fue lo que se hizo. Olvidarse de la caficultura en grande para, qué sé yo, satisfacer un ego, eso no funciona. Lo que funciona es eso, seguir con esos cafés especiales, principalmente de la raza arábica. Producir en fincas cuidadas, bien atendidas, y entonces seguir con las pruebas, seguir probando los buenos cafés de donde son las zonas más distinguidas del cultivo. Y entonces incrementar la producción de café sobre la base de café de altura, cafés especiales, esos nichos especiales. Esos son políticas de café. Condonar unas deudas que tenían muchos productores porque tampoco tenían el esfuerzo, no le alcanzaban las fuerzas económicas propias, no le alcanzaban, hubo que ir a una condonación de casi 150 millones de pesos que tenían muchos productores. Es decir, esas son políticas que se implementaron en ese cultivo, no como esto ahora.
que todos quieren todo ensalzarlo sobre la base de que hay que aprovechar porque estamos en tiempo de nosotros, como los evangelios. En aquel tiempo, no. Vamos, los tiempos son los tiempos. Usted tiene que destacarse en el tiempo y ver cuáles son los hechos, cuáles son las acciones que usted toma para que las cosas cambien de verdad hacia lo mejor, porque las cosas cambian, pero a lo peor también. Eso no es por ahí. Bueno, ¿qué más tenemos? El CODIA se hicieron unas declaraciones en el almuerzo del grupo Corripio, llevaron a unos directivos del CODIA, el Colegio de Ingenieros, y arquitectos y agrimensores, y agrónomos, todos los ingenieros están ahí. Entonces, el presidente del CODIA señalaba que un 20% de las obras, creo que fue que dijo el 20%, no sé, que había dificultades, muchos problemas de errores, de cálculos y vicios, y qué sé yo, que no cumplían, muchas obras que no cumplían, que se estaban construyendo muchas obras y no cumplían con las normas, ni la ley, ni nada, con muchísimas fallas técnicas. Pero noté raro que no hablaran del uso de suelo, que es uno de los factores más dañinos para una mala construcción. Construcciones que se abren, que se rajan, como dicen, construcciones que se desploman, se violan los niveles de altura de las edificaciones o de las, qué sé yo, de las zapatas que se hacen, todas esas cosas, las fundaciones de los edificios y hasta la circulación vial, qué sé yo, muchísimos factores que influyen en eso. Hasta el potencial de la energía, si es suficiente para usted mudar mucha gente en un sitio, qué sé yo, si se coordinan esas cosas con las EDES, que son las que hacen la distribución, porque a veces usted no le puede llenarle un sector a las EDES sin consultarlo, porque entonces van a explosionar como que llaman los transformadores, qué sé yo. Bueno, nosotros hemos denunciado aquí que el uso de suelo en el Ayuntamiento del Distrito Nacional está secuestrado aparentemente, según me han dicho ingenieros, por una persona de alta influencia en el ayuntamiento, que no trabaja ya, pero cuando hay dificultades con el uso de suelo hay que consultar a esa persona, que es la que da el visto bueno. Entonces hay muchas de esas cosas mal hechas que se pasan por ahí. ¿Por qué? Porque entonces de lo mal hecho, lo bien hecho, lo que está legal y lo que está bien, no tiene objeción, me imagino yo. Ahora, cuando hay cosas que se tienen que hacer mal, porque hay que violar las normas, violar la ley, etcétera, etcétera, entonces se recurre a esas instancias corruptas. Entonces vi que la gente del CODIA no hablaron de ese problema, que sí me lo han señalado a mí. Muchos ingenieros me han hablado de que en el Ayuntamiento del Distrito Nacional hay una alta y refinada corrupción con ese asunto del uso de suelo. Así que ese departamento del Distrito Nacional, del Ayuntamiento, tiene que obrar con seriedad y con claridad para que después no aleguen que hay persecución contra nadie. Hagan lo mal hecho, bien hecho, para que después no se busquen problemas con ese Ministerio Público Independiente, que eso va a ser un problema serio de aquí en adelante. Bueno, a la gente que atienden los peajes, señores, los fines de semana, hoy, mañana, domingo al regreso, pero no tanto en el regreso, porque en los regresos no hay problemas. Parece que tenemos un fallo eléctrico, o no, no sé.
pero vi como un apagón aquí. Entonces, los fines de semana, repito, no en el regreso, los domingos no hay problema, porque como es abierto, no hay que pagar, esos carriles están abiertos y usted pasa franco. Ahora, los que están cuidando la red vial, que es la que administra aparentemente esos peajes, principalmente los peajes de la Duarte y el peaje de las Américas, tienen que buscarle una solución a ese caos que ustedes han armado allí. Porque no es posible que usted vaya para Santiago, vaya para Villa Altagracia, vaya después del 28. Y usted para pagar en ese semáforo, en ese peaje, si usted no es de paso rápido, que no, usted no está obligado a andar con paso rápido si usted no transita por ahí con la frecuencia que puedan transitar otros, que sí necesitan del paso rápido porque viajan continuamente en esa carretera. Pero si usted es un viajero eventual por ahí, usted tiene que pagar lo que se paga y como siempre se ha hecho ahí en los peajes. Pero esto se ha convertido en un caos. Usted pierde una hora para pagar 60 pesos allí. Entonces eso es un desastre, un desorden lo que hay ahí en esos peajes. Porque esos peajes están mal administrados. No es posible que usted vaya para Santiago y usted pierde una hora para pagar 60 pesos en un peaje. Que eso es un caos. Porque han reducido los espacios, los carriles se han reducido, han ampliado lo de paso rápido, pero le han restado a los de pago, a los que usted tiene que pagar físicamente. Entonces solo que hay un caos ahí y un tapón, un taponazo, que la gente se impacienta. Entonces, ¿qué es lo que hay? Violaciones a las normas de que la gente se desespera y coge los carriles de paso rápido y allá andan los policías al garete. Yo no sé si poniendo multas o devolviendo a la gente. Eso es un caos. Pero ¿quién es que administra eso? La red vial, pero para gastar dinero anunciando muchísimas cosas, folletos y brochuras enormes, pagando muchísimo dinero, pero no saben administrar un peaje. Eso es una vergüenza. Igualmente el de las Américas. Usted va al aeropuerto, yo no sé cuánta gente habrá perdido vuelos ahí en las Américas, o en Punta Cana, o en Romana, qué sé yo, en esos aeropuertos internacionales, porque pierde una hora para pagar en esos peajes. Entonces, ¿quién es que administra eso ahí? Eso no tienen forma de arreglar aquello. Parece que no. Pero antes, como funcionaba antes, funcionaba muy bien. 2 carriles o 1 para que tenga paso rápido, váyase por ahí. Bien, excelente. Pero no le reduzcan el espacio a los otros. Entonces, lo que han hecho es un taponamiento allí, un caos. Pero aquí hay una crisis de autoridad y vamos a hablar de eso en el próximo tema. Pero vamos a una breve pausa ahora. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, yo hablaba de la crisis de autoridad. El gobierno de don Luis Abinader va a dejar un mal legado en el país sobre la autoridad. La crisis de autoridad va a quedar aquí. ¿Por qué que la crisis de autoridad se da en la desobediencia, en el incumplimiento, se dan órdenes, no se cumplen, se emiten hasta leyes, decretos, resoluciones y no se cumplen? Se anuncian muchísimas cosas, acciones públicas, no se hacen. Se dicen cosas que se van a hacer, no se hacen. Se prometen obras, no se hacen. O se van haciendo en una forma tan lenta que también llama la atención. Como si la autoridad, la desobediencia o el incumplimiento, el funcionariado como que se desentiende, se ocupa de cosas nimias muchas veces y están en cosas que no debe ser. Están más en política muchas veces que en función. Y eso a mí me parece que es dañino. Este gobierno de Luis Abinader, digo yo, va a dejar un mal legado sobre la autoridad, porque se ha desplazado la autoridad a quererla sustituir con la popularidad del presidente, la popularidad del gobierno. Se quiere hacer mucha propaganda mediática y creen que se puede sustituir, eso se puede sustituir a base de propaganda mediática. Y eso es una debilidad que se va a generalizar en este gobierno de Luis Abinader, que ya en 3 años toda esa bisoñez debió irse superando, pero esta gente sigue en política. Usted ve, por ejemplo, el joven Paliza. Paliza a lo que menos está dedicado es a la función de secretario administrativo o ministro administrativo de la presidencia. Entonces él es el presidente del PRM, entonces actúa más como presidente del PRM y en cosas baladíes y respondiendo. Entonces el ministro no está en sus asuntos. Y él se le paga y es ministro para que sea ministro, y el ministro de la presidencia, y el ministro de agricultura, y el ministro de trabajo, y el ministro, o sea, es para que ustedes sean ministros, no para que sean políticos. Eso a mí me parece que es un mal legado que va a dejar el gobierno de Luis Abinader, que repito, piensa que con la propaganda, el exceso de propaganda mediática, se cree que se puede sustituir la autoridad. Por ejemplo, el gobierno anunció en agosto, por ejemplo, en agosto de este año, por no decir que ya en los años anteriores también habían hablado de eso. Por ejemplo, el caso de Monte Grande, la presa de Monte Grande. La presa de Monte Grande se anunció en agosto, decía el director del INDRI, por ejemplo, que o antes, yo voy más para atrás, 2021 allá, y en 2022 se cansaron de hablar de eso, que esa presa la habían recibido con un 29% de avance de construcción del gobierno de Danilo Medina, que indudablemente se atrasó.
en la presa, pero se adelantó en un trabajo que hubo que hacer para regular la presa de la Sabana Yegua, porque hay que decir esa verdad. Se iba a comenzar el trabajo en la presa primero, en la presa de Monte Grande, que antes de y había que corregir ese problema antes de las salidas de fondo, creo las descargas de fondo, algo así, de la presa de Sabana Yegua, que es una presa que regula las aguas más arriba de la presa de Monte Grande, igualmente la presa de Sabaneta, pero Sabaneta está bien lejos, pero yo diría que la presa derivadora de Villa Alpando, que es de donde sale el canal Yaque del Surazo, también es una presa derivadora de los caudales del río Yaque y del río Maguana, que bajan los dos y hacen confluencia. Ahora, se dijo en este año, en agosto de este año, volvió el director del INDE y el secretario, el ministro de la presidencia, el señor Santos, fueron a supervisar la obra de Monte Grande. Y allá dijeron, ya la presa tiene un 98% de construcción, es decir, que de 29 le subieron a 98, es decir, un 60% prácticamente. Vamos a admitir, vamos a darle la razón, que yo lo dudo que sea así, pero vamos a darle la razón. Porque en 3 años, lo que no se pudo hacer en 8 de Danilo Medina, más los 4 del primero, los últimos de Leonel, porque esa presa se comenzó, o no sé si fue en el 12 o en el 11, pero tuvo una parada y luego siguió, etcétera, etcétera. Pero el señor Santos, el ministro de la presidencia y el director del INDE anunciaron que en diciembre se iba a entregar esa presa. Oigan bien, que era que estaba en un 98%. Y usted me dirá, yo no sé cuál es el avance finalmente, pero la entregarán en diciembre. Y hablo de ese tema porque hoy comienza lo que sería una cuenta regresiva sobre la entrega de la presa de Monte Grande, que no es gran cosa, entregarla es verdad que sería un éxito, porque hay que hacer el lago para usted regular las aguas, primero las crecientes, y luego mandar el agua a una casa de máquina para generar energía. Yo no sé si eso estará listo. No he hablado de los acueductos, las tomas para los acueductos del suroeste, y además el agua de riego y la parcelación que hay que hacer ahí, porque ya esos son otros trabajos y que yo estoy seguro que este gobierno, en 14 años este gobierno no lo termina, porque es un gobierno que trabaja lento. Yo sé que el gobierno tiene un frente de trabajo en el sur considerable, porque uno tiene que reconocerle eso. Primero, la carretera Enriquillo-Pedernales, se está trabajando en esa carretera, lento, pero se está trabajando en la ampliación de esa carretera. Hoy, creo que hoy fue que se publicó la licitación para la construcción del aeropuerto de Cabo Rojo. Se está trabajando en el muelle de Cabo Rojo y en el asunto de la construcción de los hoteles. Entonces se está trabajando las circunvalaciones, la de Azua, la de Barahona, creo que hay una circunvalación en Barahona también. Es decir, el gobierno tiene un frente de trabajo. Me parece interesante, serio, en la zona del sur. Y eso está muy bien. Y ojalá puedan seguir y vayan trabajando con más aceleración, porque son muy lentos. Ahora, eso es en el sur. Y fíjense que los vanilejos viven continuamente quejándose de que la circunvalación de Baní va atrasada. No sé cómo irá. Tendré que llamar a mi amigo Fabito Herrera, mi niño, a ver si Fabito me orienta sobre ese trabajo. Pero la de Macorís, por ejemplo, las obras de Macorís. En San Francisco de Macorís pasa algo similar. Yo quiero pensar que a los macorizanos se le está cumpliendo con todas las obras que se le han ofrecido, porque ese es un pueblo que siempre hemos visto cómo se levanta en huelga, y la hemos visto ahí, las últimas huelgas son en Macorís. Entonces, ¿qué ha pasado? El gobierno se presentó, los funcionarios del gobierno se presentaron, y me voy a permitir leerlo porque hay que
tener muy buena memoria para uno retener todo esto. Esto fue, vamos a ver, la visita a Macorís. Bueno, no tengo, déjame ver si hay aquí, no recuerdo. Marzo, el 23, en marzo del 2023, se fue a Macorís, San Francisco de Macorís. Se sabe los paros y las huelgas que se han hecho ahí en Macorís exigiendo obras. Yo tengo algunas notas, como Macorís, la provincia de Duarte, le tengo mucha estimación. Y es una provincia grande, muy productiva, mucha gente con deseo de producir y de avanzar, gente de trabajo, muchísimos, las fincas buenas, bien cuidadas, gente que se ocupa de ello. Entonces, hay tantas obras que se han ofrecido, que han ido a decirle allá a los macorizanos, ha ido el ministro de la presidencia y el ministro de Obras Públicas, han ido y han dicho, mire, aquí hay 6.000 millones de pesos en el presupuesto destinado a esta población, a San Francisco de Macorís, ni siquiera a la provincia de Duarte, pero hay que hablar de la provincia de Duarte, porque hay muchas comunidades ahí que pertenecen a la provincia y no al municipio. Pero dentro de esas obras, y que yo conozco mucho de esos, casi todos esos lugares, se ha hablado, por ejemplo, de la circunvalación. Esa circunvalación siempre se ha dicho que va muy lenta, y eso tiene muchos años trabajándose ahí. La circunvalación de San Francisco de Macorís. Quisiera saber cómo va. El asfaltado se anunció ahí. El propio del INE anunció que el asfaltado, eso se iba a faltar a Pimentel, y se iba a faltar a Castillo, y se iba a una campaña de asfalto por todos lados. Y ahí andan los pimentelenses, a cada rato haciendo llamados a que no pueden ni salir a la calle de tanto polvo y las calles en mal estado que hay en Pimentel. Entonces no se avanza, o simplemente se va a hablar, a decir, pero es la crisis de autoridad. Que piensan que con dinero, se piensa que con dinero o entregando prebendas y títulos y cosas y pensiones se va a resolver el problema, porque es un asunto mediático. Hay una expresión de Maquiavelo, siempre me gusta leer a Maquiavelo, y en los discursos, esos libros que él escribió sobre la era de Tito Livio en Roma, y él cita a Tito Livio, creo que decía que a veces se tiene la impresión de que las muchas tropas se obtiene oro por eso. Y él dice, no, son las buenas tropas las que consiguen el oro. No muchos soldados, sino los buenos soldados. Es decir, con tropas no se consigue, el oro no da buenas tropas, sino que las buenas tropas son las que consiguen el oro. Ese era el pensamiento de Tito Livio, citado por Maquiavelo en los discursos, esos libros magníficos. Maquiavelo, eso es una cosa extraordinaria. Eso era un hombre extraordinario. Que no era satánico, como hemos dicho aquí. Maquiavelo lo que era pragmático, pero no satánico. Entonces, esas obras de Pimentel parece que no avanzan, porque los pimentelenses continuamente viven gritando por esas áreas, por esas obras. Camino Mata Larga, El Firme, carretera Casa Alta San Felipe, todos esos son caminos que lo han ofrecido, que han ido allá a decirle a los macorizanos que se lo van a hacer. La Piña, la Explanada Río Boba, eso es para llegar allá a la finca Brugal, esa zona por allá atrás, por Nagua, esa zona allá de la ¿cómo se llama eso ahí? Ay, Dios mío. Sí, la finca Brugal, por allá por Brugal, Boba. Yagüiza, Los Cacao. Camino Villatapia, Cenoví. Rincón Hondo, Puente de Cenoví, La Altagracia, Villalinda, Puente de Bebedero. Todas esas son obras que se han anunciado, que se están o se iban a construir o se estarán, no sé si van en construcción, pero están lentos. Carretera San Francisco de Macorís, Río San Juan. La remodelación de los mercados. Señores, si ustedes le anuncian eso a esos macorizanos,
Y usted no le da atención rápida a eso. Y piensan que haciéndole cositas, ustedes van a convencer a la gente. No pueden hacer eso. Repito, dedíquense a trabajar y a atender su trabajo. Cuando me refería a esos funcionarios que se dedican a hacer política y a no trabajar, los gobiernos están condenados al fracaso, que lo entiende el gobierno de Luis Abinader. Y yo recuerdo, porque es bueno recordar esto, yo nunca vi a Meme Viña Cáceres, en paz descanse, toda esta gente que voy a citar, lo vi en mítines de Balaguer. Y eran funcionarios, director del CEA, Meme Viña, o secretario de Agricultura, o director de la Reforma Agraria. Yo nunca vi en mítines ni a Ricardo Ricó. No vi en mítines a Raúl Barrientos, no vi en mítines a Meme Viña, no vi en mítines a Julio Sauri, no vi en mítines a Gilberto Villanueva, no vi en mítines a Ricardo Ricul, creo que ya lo mencioné. Yo no vi en mítines por no poner a la gente del área técnica. Pero, por ejemplo, como el señor Julio C. Estrella o esa gente, esos funcionarios viejos de cuando Balaguer, esa gente no iban a mítines. Yo nunca vi en un mítin. ¿A quién más? Vamos a ver. ¿De quién yo me puedo acordar? ¿Quién no lo vi? Por ejemplo, al ingeniero Alcina Puello. Yo nunca vi a ese señor en un mítin de Balaguer, del Partido Reformista. No vi en mítines a Bebecito Martínez. No vi en mítines a Tato Bisonó. Y eso eran gente, señores, para trabajar. Y aparte de los recaudadores. Ninguno de los recaudadores andaban en mítines del Partido Reformista, porque eso eran gente, eran funcionarios para trabajar, no para andar ocupándose de un carro Volkswagen, que Omar va en un Volkswagen. En eso es que está Paliza, el ministro administrativo de la presidencia. Señor, pónganse a trabajar, que el gobierno lo que necesita es dar respuesta a todas esas ofertas y promesas que se quedan en la estación del desamparo. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas.
Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, yo espero que todas esas obras que yo mencioné, eso nada más en San Francisco de Macorís o la provincia de Duarte, imagínense ustedes, esa carretera Mata Larga, que está la estación experimental allá de Cacao también, y bueno, toda la Yagüiza, ay Dios mío, La Peña, eso hay que pavimentar esa calle, el Pimentel, Los Lanos, allá atrás, ay Dios mío, Castillo, Hostos, seguir a Nagua, esas carreteras que van, esa carretera que va como se le llama por dentro, Río San Juan, San Francisco de Macorís, Río San Juan. Esas cosas se prometen en los mercados, el mercado de San Francisco de Macorís, eso es una vergüenza ver ese mercado de San Francisco de Macorís. Aquella podredumbre, aquel trapiche, con aquel tufo maloliente que hay de toda esa pudrición y del lodo. Un desastre en San Francisco de Macorís, una ciudad pujante del nordeste, la ciudad líder del nordeste, es San Francisco de Macorís. Pero ese mercado afea, no sé por qué no se termina, no se arranca un mercado. Se hizo una plaza allá, la plaza agropecuaria, que debiera mudarse para allá, porque no sé si se estará utilizando para exposiciones como se diseñó y se construyó para eso, exposiciones agrícolas o ganaderas o agropecuarias. Pero Macorís es una ciudad de empuje que hay que protegerla. Entonces, la provincia de Duarte, en sentido general, más con esto, con la producción de cacao, como he visto, toda esa zona hay. Muchos de esos puentes y muchos de esos caminos van a esas zonas productivas de cacao y a los ganaderos. Entonces, todas estas lluvias deterioran los caminos. Vaya a ver si le atienden. Yo dije aquí de Los Lanos, el puente se fue, unas alcantarillas que se ponen allá, el río de Los Lanos se lleva el puente, ahí están incomunicados. Entonces, la producción de cacao, como decía yo, ¿para qué usted buenos precios? Muy bien. Los precios son extraordinarios. La leche tiene dificultades, entonces los caminos malos le crean más dificultades. Los lecheros dicen que están quebrados. Yo leí ayer un artículo ahí, una nota de prensa de los productores de leche. Dicen que más de 350 han desaparecido fincas, productores de leche, porque no resisten los precios, pero también los caminos, las dificultades que tienen, las enfermedades, entonces las importaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces este gobierno no va a dejar una crisis de autoridad, como he dicho yo. No están atendiendo las cosas. Miren, si hay un ejemplo es esas ferias de INEPRE, 6 ferias de INEPRE navideñas. ¿Qué significa eso? Que la producción está en el suelo. Cuando usted tiene que apelar a ferias, por eso yo muchas veces he tenido que decir, hagan ferias. Es verdad que lo he dicho. ¿Por qué? Porque la producción está en el suelo. Cuando la producción está en el suelo hay que hacer ferias para tratar de llevar los productos al precio más asequible a los consumidores, porque entonces la intermediación lo mata, como se dice. Y el gobierno puede dar facilidades de transporte y de subvencionarlo muchas veces, y entonces le arrima esos productos, se lo puede arrimar a precio barato, pero es la escasez de producción. Si hay mucha producción, no se necesitan las ferias. Incluso INEPRE tendría que participar en comprar los excedentes, pero ya no tiene ni siquiera capacidad de almacenamiento para eso, ni siquiera recursos humanos tiene INEPRE para hacerle frente a eso. Todo lo que andan es inventando mercaditos y puestos de venta para atender a algunas miles de familias y cosas, pero eso no es una labor abarcante. No hay política en el área del mercadeo agropecuario, todo es una improvisación. Y yo no, repito, yo no sé cómo que se va a una reelección con tantas deficiencias. Dios mío. Yo cuando hablaba de esos funcionarios viejos, yo me acuerdo, por ejemplo, Farías Cabral. Yo nunca vi a ese hombre en un meeting reformista.
Pero sí lo veían que haciendo el canal Nizaíto, por ejemplo, una tremenda obra del gobierno de Balaguer, el canal Nizaíto, o supervisando esos canales de riego que se hicieron en los tiempos en los 12 años, como yo he señalado aquí, ese canal Yaque del Surazua, o el canal José Joaquín Puello, que ahí, ¿quiénes trabajaban ahí? Esos hombres que yo puse la semana pasada, un hombre como el ingeniero Salvador Daje, eso era lo que construían eso. Pues esa gente, yo nunca vi a esa gente en un meeting. Ni a Ángel María Pichardo, yo lo vi nunca en un meeting. Y entonces, ni a Luis Bonet, esa gente, nadie lo que eran trabajaban, gente que nada más trabajaban, pero no iban a mítines. Pero aquí al revés. Los funcionarios que tienen que trabajar son los que andan haciendo política y haciendo... Esto es un caos, para mí es un caos, lo digo responsablemente. Yo, cuando en el Pacto de Nación se anunció la mecanización como panacea para reducir la mano de obra, la dependencia de la agropecuaria por la mano de obra extranjera, la mano de obra haitiana. Yo hablo de la agropecuaria, no hablo de la construcción, porque yo no soy graduado de esa área de la construcción, yo soy graduado del área de la agronomía. Pero yo dije, eso va a ser un caos, porque la ley de promoción agrícola y ganadera se estableció en los tiempos de Balaguer y eso hubo que cancelar esa ley, sacarla de circulación porque se volvió un desorden de corrupción. Ahí hubo gente que traía hasta yates de lujo como barcos de pesca y lo traían como yates de lujo, de paseo, camionetas, y la traían para venderla. Yo he hecho el cuento aquí del señor Kiko Tabar. Siendo director de aduana, tenía problemas con esa ley, porque se traía una bomba de Pozo Profundo, por ejemplo, una bomba costosísima, con una columna de 180 pies de tubo de acero y todo eso, y guías, y bueno, y ejes de acero, imagínense, motores verticales, etc. Esa bomba costosísima la traía usted para una industria, pero iba a aduana y la declaraba que era para la agricultura. Una finca que yo tengo en Asua, voy a instalar esa bomba allá. Entonces Kiko Tabar decía, no es que esa bomba tiene un uso industrial, yo no le puedo dar tasa cero. No es que yo la voy a poner en mi finca. Entonces creaban esos problemas con aduanas, porque aduana no podía distinguir entre un uso agrícola y un uso industrial. Se fue a pique esa promoción agrícola y ganadera. Esta ley, fíjense lo que dice el director del Bandex, el banco al que el presidente le ha puesto la responsabilidad de resolver el problema de la mecanización agrícola. Oigan esto. Siempre hemos dicho, señores, manden eso al Banco Agrícola, que es el que conoce a los productores y conoce la calidad de su morosidad o no, su índice de morosidad, lo que pagan, lo que no pagan, etcétera, etcétera. Y los que están o no asociados, porque ese programa nada más funciona si son productores asociados, digo yo, no sueltos así, porque lo que se va a convertir es un negocio y un caos. Pero dice el director del banco, ¿quiénes aplican para este crédito? El programa está dirigido a personas físicas registradas y formalizadas en la DGI. Esa gente no paga impuestos. Los agricultores pagan impuestos. Y jurídicas que trabajen en el sector agrícola y de la construcción, con necesidades de financiamiento para mecanizar ambos sectores. Que el crédito está destinado para proyectos que se estén desarrollando a nivel nacional, con especial atención en la línea fronteriza, Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón y Montecristi, entre otras, zonas estratégicas de desarrollo de gran relevancia social y económica. Señores, eso, ahí no hay mano de obra haitiana, es muy poca, eso trabaja a nivel de conuquitos. Y además está la condición de ser formalizado en la Dirección General de Impuestos Internos. Imagínense ustedes. El monto son 3 mil millones de pesos que tiene ahí, que eso no da para nada. Entonces, dice el director del banco, Estado, en lo que pide el banco, óigase bien, para otorgarle un préstamo a esa gente,
Estado financiero de los últimos 3 años, 3 últimos periodos, 20, 21, 22, e interinos del periodo 23 por una firma de auditores inscritos en el Instituto de Contadores Públicos. Declaración jurada de impuestos, IR2, de los últimos 3 periodos fiscales, copia de los 6 últimos estados de cuentas bancarias, sellado por la institución financiera, proyección financiera refrendada por una firma de auditores. Señores, ¿ustedes creen que los productores agropecuarios cumplen con eso? ¿Pueden cumplir con todas esas exigencias válidas? Porque son propias de las normas prudenciales. Pero el Banco Agrícola es el único banco que puede obviar esas cosas y llevar el crédito verdaderamente a los productores, que no pueden catalogarse de empresarios, porque ¿cómo aplican para todas esas exigencias que tiene el Bandex? Esas normas prudenciales. Pero es que todo lo hacen por impulso y por un asunto electorero, que es donde veo que todo es interés, el presidente es capaz de llevarse todo por delante. Y el mejor ejemplo fue ese asunto de Aerodón, de agenciarse tanto dinero por un periodo reeleccionista. Eso es muy delicado. Repito, en esas reelecciones de Balaguer, los hombres que tenían el trabajo en las instituciones estaban en sus instituciones. Repito, yo nunca vi a Faría Cabral en un mitin reformista, ni a Meme, ni a Ricur, ni a Alcina Puello, ni vi a Tato Bisonó, ni a Bebecito Martínez, ni a Gilberto Villanueva, esa gente, ni a Raúl Barriento, esa gente, yo nunca los vi en un mitin de Balaguer. ¿Estamos claros? Les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo con su blog La Pregunta, que en esta semana el doctor Castillo publicó desde el miércoles grumetes del futuro de la nación. Así que esos grumetes, esos jovencitos o esos bisoños lo enfoca el doctor Marino Vinicio Castillo en cuanto al futuro de la nación. Ya usted sabe dónde descansa el futuro. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.